Desde el viernes, alrededor de 1000 médicos, investigadores, nefrólogos se van a dar cita en la 47ª edición de un Congreso Nacional de Nefrología que tiene Burgos como sede este año y en el que se van a hablar de muchas cuestiones, pero sobre todo de la enfermedad renal crónica. Este es nuestro primer tema de hoy en Cita Previa, del que vamos a hablar con nuestro primer invitado. Me acompaña Pedro Abaigares, el jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Burgos y además el presidente del comité organizador de este congreso. ¿Cómo está? Buenas noches, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Bien, un poco apurado a última hora, pero bueno, sí, bien. Bueno, porque esta es una cita muy importante. Entiendo que todavía hay muchos detalles que ultimar, ¿verdad, Pedro? Pero para los que no conocemos bien qué significa acoger este congreso, usted, que es el máximo responsable del mismo, cuéntenos qué supone para una ciudad como esta y para su servicio, el de nefrología, acoger el Congreso Nacional los próximos días. Hombre, para nosotros ha supuesto un importante reto el poder participar en la elaboración de un programa científico que recoja las principales inquietudes y los principales problemas clínicos que nos acompañan en nuestra práctica diaria. No ha sido fácil, pero hemos hecho un intento, yo creo que aceptable, y así ha sido, bueno, pues considerado por la mayoría de los compañeros, en elaborar un programa, como digo, científico, ¿no? Sobre todo que es la base un poco de la reunión, porque se trata de discutir y poner en opinión pues diferentes formas de abordar el tratamiento y el manejo de los pacientes con enfermedad renal. Eso por un lado. Y por otro lado también ha supuesto un importante pues también reto sobre el organizativo, aunque también ha tomado parte en este aspecto. No lo hemos hecho directamente, sino a través de la Secretaría Técnica, Oficina Congresual Oficina de Congreso Municipal, etcétera. Y bueno, eso también nos ha llevado unas cuantas preocupaciones. Bueno, mucho trabajo, sí. En cualquier caso. Pedro, esta es una patología, la enfermedad renal crónica, que los expertos denominan la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, esto es así porque la enfermedad renal tiene pocas manifestaciones clínicas hasta etapas muy avanzadas de la misma, de tal forma que cuando aparece en muchas personas pues ya está en fases muy avanzadas. Por eso decimos nosotros que es silenciosa, porque da pocos síntomas. Ahora, con las revisiones periódicas y con las determinaciones y exploraciones que se hacen a los pacientes, se puede detectar precozmente, pero en muchas ocasiones, cuando ya se detecta, como decía antes, está en fases muy avanzadas y por tanto ya poco podemos hacer para detener la progresión de la enfermedad. Además la denominan epidemia. Lo cierto es que en la última década la prevalencia de esta patología se ha incrementado en un 20%. Estos son datos que se han actualizado hoy mismo con nuevas visiones, datos provisionales todavía que supongo que podrán cerrar y concretar en el Congreso al final de esta semana. A día de hoy, Pedro, ¿cuáles son los datos de la prevalencia de esta patología? Es verdad, o sea, en los últimos años ha ido creciendo aproximadamente en un 3-4% anual. Bueno, esto es debido fundamentalmente a que incorporamos al tratamiento de la enfermedad renal pacientes que antes por circunstancias clínicas no accedían al mismo, y ahora muchos pacientes con problemas médicos asociados que sobreviven a estos problemas acaban manifestando una enfermedad renal que ya tenían en el contexto de la enfermedad renal en general, o sea, en el contexto de su problemática clínica, y entonces aparecen ahora estos nuevos pacientes que antes no parecían. Y por otra parte, ahora también pues un poco el sistema sanitario ofrece a estos pacientes el tratamiento sustitutivo de la función renal, es decir, la diálisis o el trasplante, que antes
teníamos, pues no teníamos capacidad para hacerlo y no se les dializaba. ¿Sí? Por cierto, el tratamiento de este tipo de patologías, hay diferentes líneas de tratamiento, entiendo, en función del grado de la enfermedad, pero supone una cantidad muy importante para la sanidad pública, ¿verdad? Así es. O sea, es una enfermedad que con apenas un 1% menos del 0,5 de pacientes en menos del 1%, capta aproximadamente un 4 o un 5% del presupuesto sanitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro entorno, en nuestro propio hospital, pues probablemente estamos hablando de unos 4 o 6 millones de euros el tratamiento de la enfermedad renal en la provincia de Burgos. Es una cantidad muy importante para un número relativamente pequeño de pacientes. ¿Y se puede prevenir este tipo de patologías? Pues se puede prevenir, puesto que la mayor o una parte importante de los pacientes que caen en enfermedad renal lo son por enfermedades bien conocidas como son la diabetes y la hipertensión. Y en este sentido, estas dos enfermedades bien tratadas en etapas precoces pues previenen que en etapas tardías de la evolución de los pacientes acaben en enfermedad renal. Por tanto, al menos una parte sustancial se puede prevenir. ¿Y cuáles son los hábitos que deberíamos adoptar para esa prevención? Hombre, pues ya se conoce bien que son fundamentalmente el tratamiento y control de la presión arterial en etapas precoces y el tratamiento y control de la diabetes, fundamentalmente. Esas son las dos principales causas ahora de desarrollo de enfermedad renal en etapas tardías de la vida, y son los pacientes que justo estamos viendo nosotros ahora, que están en edad octogenaria o que caen en enfermedad renal, que caen en diálisis. Pedro, tenemos poco tiempo, pero me gustaría volver al Congreso en el último minuto, porque hemos hecho un mapa de la enfermedad, de la prevalencia, de los tipos de tratamiento, de cuánto cuestan, pero yo entiendo un Congreso como una cita en la que se habla mucho de futuro o incluso de presente, de nuevos tratamientos, de investigación. ¿Va a ocurrir eso en el Congreso que se va a celebrar en Burgos? Así es, tenemos algunas ponencias, algunos simposios sobre este tipo en efecto de nuevas aportaciones. Fundamentalmente, una de las aportaciones van a ser unas nuevas membranas de diálisis, de tratamiento de la enfermedad renal, algunos fármacos también nuevos que son capaces de frenar el deterioro en alguna enfermedad, por ejemplo en la enfermedad poliquística, y algunos otros tratamientos fundamentalmente centrados, pues como digo, en la diabetes y en la hipertensión. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que todo el trabajo que han desarrollado haya merecido la pena, Pedro, desde el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Burgos también. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Cita Previa. Nos vamos ahora a nuestra cita semanal con Implante. Hoy vamos a hablar de los cuidados imprescindibles de la ortodoncia.